Bienvenidos a un nuevo capítulo de Área de Voces, en esta oportunidad para conversar y conocer un poquito mejor a María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo de la Ciudad de Rosario, mejor conocida como Mario para todos. Mario, bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien. Una mujer con una vasta trayectoria ya en la política. Yo te conocí en el ámbito universitario. Es verdad. ¿Extrañabas esos tiempos? Sí, siempre se extraña la universidad. Yo le digo a mi hijo que ahora está estudiando Derecho, que sí, que para mí la universidad fue una de las épocas más lindas de mi vida. Todas las épocas tienen su lado interesante, mágico y distinto, pero la universidad a mí me encantó. Yo es como que aprendí, yo diría, muchas de las cosas que sé ahí y conocí, bueno, al amor de mi vida, que hoy es mi marido, a mis mejores amigos, que todavía siguen formando parte cotidiana de mi vida y muy importante. Así que aprendí, qué sé yo, a discutir, a escuchar, a hablar en público, no sé, y a estudiar, a ser curiosa. O sea, es como, fueron 6 años para mí muy importantes en mi vida. En pleno apogeo, además de Franja Morada, fue eso. Claro, porque yo además era militante política, entonces fui presidenta de centro, fui consejera directiva, consejera superior, conduje la organización regional 2 o 3 años, así que sí, es como que aprendés muchas cosas que te quedan de por vida. Lo lindo de todo esto es que hay una evolución en tu persona respecto a tu carrera política, por definirlo de alguna forma, hasta que llegás al Consejo. Así es. Hoy presidenta del Consejo, ¿cómo se vive eso? A ver, es un laburo que a mí me gusta mucho porque lo aprendí, primero aprendí a ser concejal, que no es fácil. Yo venía, mucha gente no lo sabe, pero yo antes de ser concejal trabajé todos los 2 gobiernos de Miguel Lifchitz. Entré por la universidad en ese momento al plan estratégico y después fui directora de promoción económica del municipio. Entonces yo venía de 8 años de gestión. Y entrar al consejo fue espectacular porque, bueno, ser electa siempre es una palmada para seguir, pero claro, la labor legislativa no es fácil cuando uno viene de trabajar en el Ejecutivo. Pero bueno, me fui adaptando, era un consejo muy diverso, muy distinto al que está ahora. Era un consejo, acordate, yo estaba Oaso, Giuliano, Zuckerman, Caballero, Miatelo, era otra generación. Pero bueno, aprendí y ahora la verdad es que ya después de tantos años he logrado como construir confianza política con todas las fuerzas. Y digo confianza política porque con algunos hemos hecho amistad después de muchos años, con otros no, pero tenemos mucho respeto y bueno, la posibilidad de conversar todo cara a cara, y que eso es muy importante. Eso antes no pasaba, era como un lugar, viste, que vos llegabas y no sé, el aire se cortaba con alambre, sí. era tremendo. Ahora es un lugar en donde la gente está cómoda. Había para nombres laburar. muy fuertes, de Sí. mucha trayectoria, o gente que ya hacía tiempo que estaba Sí. allí, que tenían sus formas. A mí me gusta esto que contás de tener que adaptarse, porque quien ha cubierto las sesiones del Consejo durante años se da cuenta que con cada renovación de bancas siempre llegan jóvenes con ganas, con su ímpetu y ganas de cambiar todo, pero el Consejo tiene su dinámica, sus mecanismos, sus formas, como su vida propia, y hay que saber interpretarlo a eso y aprender a negociar. Sí, es no apto para soberbios, ¿no? Exacto. Porque te acomodan enseguida. Te acomodan enseguida. Yo, por suerte, es uno de los pocos defectos que no tengo, así que siempre fui como muy lenta y tratando de ganarme mi lugar, pero bueno, hoy la realidad del Consejo es otra. Hay realmente mucho diálogo. Una cosa es lo que, qué sé yo, la gente ve en la sesión, en el streaming, pero hay mucho laburo por detrás de eso y con mucho respeto, con mucha tolerancia y con buena onda, que era muy difícil de tener en aquellas épocas. No sé, hubo episodios que quedaron en Tremendo. historia, pero bueno. No, tremendo.
casi que no te animabas a hablar. Yo venía a hablar en público durante años, tenía mucha cancha para eso, pero en el consejo a mí me costó, viste, por lo menos un par de sesiones animarme a hablar adelante de todas esas personas que hacía tantos años que hacían política, y además porque te miraban feo, viste, mujer joven, no era fácil. Pero había temas cruciales por aumento de boleto, Sí. recapitalización del Banco Tal Municipal, cual. que generaban una tensión. Las gradas, la barra estaba completa de gente con banderas agitando. Sí. El ambiente era muy pesado en ese momento. Sí, era muy pesado y había mucha previa, muchas horas de negociación. También hubo una realidad que ahora cambió a partir de que soy presidenta del Consejo y Pablo es el intendente, que siempre los presidentes del Consejo tuvieron una relación muy tensa con el Ejecutivo, aunque fueron del mismo partido. ¿Te acordás que, bueno, Miguel Samarini tenía una relación muy tensa con Mónica Fein, porque bueno, pertenecía a distintos espacios, movimientos políticos dentro del socialismo, aunque éramos todos del Frente Progresista. Después fue el PRO y también era Mónica la intendenta. O sea, siempre una relación muy tensa, y eso provocaba que el Consejo también sea un espacio de disputa, Sí. ¿no? De disputa de poder y bueno, y ahora es como que esta posibilidad de tener una relación mucho más cotidiana con el Ejecutivo, pero no solamente de la presidencia del Consejo, sino de todos los concejales, hace que uno pueda concentrarse en trabajar, por lo menos eso hicimos durante los últimos 6 años, en temas más estructurales que estaban pendientes, ¿no? Porque facilita mucho la gobernabilidad. sobre Claro. todo. Y en este sentido, ahora con la renovación, la próxima renovación de bancas, ¿cómo ves esta conformación que se viene? No, la verdad es que no varía mucho. Nosotros, por supuesto, teníamos ahora una realidad de la última elección de Unidos del 23 que era muy holgada, porque bueno, nosotros tenemos en este momento un interbloque de 15 concejales sobre 28, que la gente dice, bueno, tenés mayoría automática. No, hay que laburar esos 15, porque esos 15 concejales, si bien nos llevamos muy bien y trabajamos cotidianamente con mucha libertad, son 15 concejales que vienen del socialismo, del PRO, del partido de Miguel Tesandori, por supuesto de Arriba Rosario, que es donde yo estoy. Y bueno, entonces el laburo que tengo entre los 15 es una previa grosa. Sí. Y después salir a conversar con todas las otras fuerzas. A partir del diciembre, nosotros seguimos siendo primera minoría, ya con 11, no con 15, pero bueno, se reproduce en el Consejo como el escenario de 3 interbloques importantes. Ujú. El nuestro el primero, el segundo el del peronismo, que hay que ver cómo queda, ¿viste? Porque Sí. siempre tienen algunos concejales que no se sienten incluidos en ese interbloque, y el de La Libertad Avanza, que ha ganado 4 concejales en esta última y ya tenía 2, así que sería la tercera fuerza. ¿Un escenario de tercios que implica más trabajo para vos? Sí y no. No te olvides que yo cuando asumí como presidenta del Consejo, nosotros éramos 2 concejales de Pablo entre 28. Así que yo después de eso, Fue todo me creciendo. parece un paraíso. Claro. Y además porque esa dinámica de ser poquitos y tratar de buscar consensos nos dio como una práctica política al Consejo de conversar todo, aun cuando tenés los votos, sentarte a escuchar qué piensa el otro y cambiar muchas veces tus posiciones iniciales en pos de tener mayorías más amplias, que a vos te permitan que si mañana el Consejo cambia su composición, sigan sosteniendo esas normativas, ¿no? Ha sido una mujer que ha trabajado muchísimo en pos de la democracia acá en la ciudad de Rosario, y ha sido la anfitriona hace pocas semanas de recibir en el Consejo a una comisión de convencionales constituyentes. Así es. ¿Cómo ves esta reforma? ¿Cuál es tu Yo punto de vista, tu consideración? Yo con mucha ansiedad. Bueno, nosotros hablábamos de eso, venimos de la Facultad de Política. Yo siempre digo, los abogados creen que saben de autonomía, pero en realidad nadie se dedica a la autonomía porque, digamos, todo lo que tenga que ver con régimen municipal no garpa. Digamos, el dinero Está en en la otra abogacía parte. viene por otro lado. En cambio, los políticos, como no garpa nada, o sea, lo hacemos porque realmente nos encanta la carrera. Siempre estudiamos autonomía. Mi tesis de maestría fue sobre autonomía.
y régimen municipales, como son temas que nos llaman la atención desde siempre y sobre todo si haces política. Entonces, para nosotros era muy importante la posibilidad de una reforma constitucional, porque vos pensás que, a ver, Rosario en 1921 ya se declaró autónoma. O sea, hace más de 100 años que nosotros estamos esperando esto. Cuando se dio la reforma constitucional de la Nación en el 94, se creía que eso iba a derivar en reformas constitucionales provinciales inmediatas, y la provincia de Santa Fe no lo hizo. Nada, por esta cuestión de que no quería que el gobernador de turno fuera el reelecto, como si fuera que vos reformás la Constitución y ya el gobernador se queda por 8 años. No, la gente lo tiene que elegir. ¿Y cuál es el problema que tenga la posibilidad de hacerlo? Así que, bueno, para nosotros es muy importante esto, porque creo que es la posibilidad de que Rosario deje de pedir permiso para todo, ¿viste? Hoy pedimos autorización hasta para podar un árbol, para hacer escamonda, para emitir bonos, para hacer pavimento definitivo. Todo tarda año y medio, 2 años en un país como la Argentina. Eso significa perder mucha plata, por ejemplo. Claro. Cuando uno gana libertades como esto, a veces asusta, ¿no? Tener que encarar ese futuro incierto tan inmediato de manera autónoma. ¿Qué va a pasar con Rosario? ¿Cómo te imaginas de manera autónoma? ¿Cómo se va a acoplar? ¿Cómo se va a adaptar todo? Nosotros somos una ciudad que vos pensás que tenemos el 30% de la población de la provincia y aportamos quizás un poco más al Producto Bruto Provincial. A nosotros nos vuelve el 3% de los recursos. Por supuesto que nos vuelve también en bienes y servicios y en obras que la provincia, fundamentalmente ahora con el gobierno de Maxi Puyaro, nos devuelve a la ciudad de Rosario obras emblemáticas y está invirtiendo como nadie nunca lo hizo antes. Pero ser autónomo te permite sentarte con otra jerarquía institucional a debatir, por ejemplo, la distribución de los recursos. Hoy nosotros tenemos una salud que es modelo a nivel nacional, que no solamente se ocupa de la salud primaria, sino que tiene instituciones de alta complejidad. Nosotros en algún momento con Biner Intendente definimos 25% del presupuesto va a salud. Cuando el Frente Progresista comenzó a ganar la provincia, empezaron a distribuirse ese presupuesto y pagaba la mitad la provincia. Pero siempre dependemos de que el gobernador de turno siga sosteniendo anualmente esa distribución, digamos, equitativa de los recursos de la salud que hoy tiene la ciudad de Rosario. Ser autónoma te permite decir, bueno, nosotros tenemos este presupuesto. Te sentás con provincia y le decís cuánto provincia va a destinar de su presupuesto a salud, cuánto va a destinar a transporte. Nosotros nos hacemos cargo de esto con nuestro presupuesto, que se hace cargo provincia, y discutís también con Nación con otra jerarquía. Hay una confusión. La gente cree que vamos a hacer la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como la jerarquía institucional de una provincia. Provincia, claro. Claro. Porque ellos eran, ¿se acuerdan? Capital Federal. Y a partir de que hacen su propia carta orgánica, la reforma constitucional, pasan a ser una ciudad autónoma. Nosotros no vamos a ser la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a ser como la ciudad de Córdoba, como ciudades de distintas provincias de nuestro país que han adquirido autonomía, es decir, que pueden fijarse su propia constitución local, sería, que es a lo que nosotros le llamamos carta orgánica, y a partir de eso decir, bueno, nosotros nos vamos a hacer cargo de estas competencias, con estos recursos, y sentarse con la provincia y con la nación para distribuir esas competencias. Bien, ¿quién debería redactar o ser el encargado de discutir esta nueva carta orgánica de la ciudad? Yo creo ¿Está el Consejo en condiciones o debe hacerse una mini elección o emular lo que ha hecho la provincia? Lamentablemente no somos autónomos todavía como para poder definirlo. Eso lamentablemente digo porque a nosotros nos hubiera gustado hacerlo antes, pero va a ser la Convención Constituyente la que nos diga cómo. Seguramente cuando fije los alcances de la autonomía y del régimen electoral, que es otro de los temas que puede quedar a merced de las ciudades o de las provincias, de una ley provincial, digo, porque hoy tenemos la ley orgánica de municipios y comunas y eso va a quedar derogado con la nueva constitución o por una nueva ley futura que lo reemplace. Yo creo que va a ser la convención la que nos diga. Había un artículo en el decreto de necesidad, hay un artículo en el decreto de necesidad de reforma que dice que van a ser los consejos locales. Nosotros estamos preparados en el caso que nos toque para hacerlo.
y si la convención plantea que tiene que ser una estatuyente, es decir, llamar a elecciones al efecto, yo por lo menos soy de las que opina que tiene que hacerse con otra elección. O sea, no llamar a una elección ahora, gastar dinero en eso, será para el próximo consejo y para dentro de 2 años, si eso es lo que dice la convención. Me la dejaste picando para una pregunta que iba más tarde, pero esto de las elecciones, ¿cuál es la lectura? Porque me imagino que te debe interpelar como una mujer de la política, con un cargo ahora o al frente del Consejo, esta desazón, este desencanto del electorado por pronunciarse en las urnas. Y yo creo que nosotros somos culpables, o sea, hay una... a ver, partidos políticos que no interpelan, elecciones que no logran convocar. Siempre las elecciones legislativas, que eran las de medio término, convocan mucho menos que las ejecutivas. A mí siempre me tocó competir justo cuando se vota desde presidente hasta concejal. Entonces, en las elecciones en las que yo he participado nunca hubo tan baja participación. Pero creo que hay un desencanto también. A ver, yo creo que Milei es producto del desencanto de la política, ¿no? Una persona que no tiene formación, que no ha generado equipo, que prácticamente no tiene partido, pero que convocaba a partir de una personalidad disruptiva, logró que muchos que no les interesaba la política participen y emitan su voto bronca contra lo anterior a este personaje disruptivo. Yo creo que mucha de esa gente que votó y que confió en ese proyecto, hoy está desencantado. Ajá. Y ningún otro lo interpela tampoco. No lo digo yo, hay datos, encuestas que plantean que la mayoría de las personas que no fueron a votar fueron personas que hace 2 años votaron a Milei y que hoy no los interpela más ese proyecto, pero tampoco ningún otro. Entonces digo, claro, nos tenemos que hacer cargo. Si no hay nada atractivo, alternativo. Exacto, de que no hemos logrado, ya no digo ni enamorar, sino de convocar a que ejerzan, digo, lo más sagrado que tiene una persona, que es la libertad de poder elegir a quienes lo van a gobernar, porque cuando vos elegís también estás diciendo quiero que no sé, la ciudad vaya por acá, que la provincia vaya por acá, que el país vaya por acá, porque confías en lo que esa persona o ese partido político te plantea. Hoy ni siquiera, digo, hay preocupación por enterarse, digo, de lo que piensan los candidatos, de lo que piensan los espacios. Y esa es toda responsabilidad nuestra, ¿eh? Porque nos hemos dejado llevar por la instantaneidad, por las modas, por lo efímero, y hemos dejado de hablar de política. Bueno, yo me pongo el saco, pero no lo tengo puesto, la verdad. O sea, digo, lo hago en términos generales porque me quiero hacer cargo de la autocrítica, pero yo creo que hay que volver a hablar de política, a hablar de política pública, a hablar de lo que necesita una ciudad, una provincia, una nación, aunque sea aburrido. Hay que buscar las formas de que te escuchen, pero la gente no puede votar porque gritás, porque puteás al otro o porque tenés los pelos parados. Tiene que votar porque sos el más capaz para ejercer el cargo para el que te está eligiendo. Sin embargo, a nivel, por ejemplo, Consejo, han cosechado un buen número de votos. Sí. Y qué fenómeno ¿no? En Santa Fe, sobre todo, que lo más cercano que tenemos, donde hay partidos emergentes, por ejemplo, con el PRO, que casi gana la provincia y la intendencia acá en Rosario, y ahora surge la Libertad Avanza y también tiene cierto crecimiento. ¿Crees que llegó a un techo o puede tener posibilidades de seguir desarrollándose? Nosotros tenemos, a ver, estas elecciones de medio término van a estar muy cruzadas seguramente por la realidad nacional, las escuderías son muy importantes porque, bueno, también yo creo que la gente va a elegir también con qué gestión está de acuerdo, ¿no? Si con la gestión del kirchnerismo, si con la gestión de Milei o con la gestión del gobernador Puyaro, y yo creo que Santa Fe y Rosario particularmente esta vez tiene que concentrarse en elegir lo que le venga mejor a la ciudad y a la provincia, porque nadie piensa por nosotros. Si vos te pones a analizar, digo, más allá de que uno pueda
estar de acuerdo o no, el que nos ve yo claramente no estoy de acuerdo, digo, con el proyecto nacional de la Libertad Avanza, digo, hay datos que son objetivos. Nosotros desde que Milei asumió no recibimos un peso de obra pública de la Nación, Rosario ni la provincia. No recibimos un peso para mejorar las rutas nacionales que están en la provincia, ni nos cortan el pasto en circunvalación, no recibimos un peso para transporte. Nosotros pagamos cada vez que cargamos nafta el impuesto al combustible, que por ley está planteado que se debe coparticipar en las ciudades para financiar el transporte público. Desde que Milei asumió, nos transfiere 0 pesos. O sea, incumple lo que está planteado legalmente. Tampoco recibimos en materia de desarrollo nada, o sea, ni para alimentos, ni para vivienda, para nada. Entonces digo, bueno, yo entiendo el cansancio con lo anterior, pero acá hay me refiero con el kirchnerismo, pero acá hay una alternativa que está creciendo, que para mí es interesante, que está encabezando el gobernador Puyaro con Provincias Unidas, que plantean basta de grieta, la grieta nos ha hecho daño. Porque el que viene hace todo lo contrario al anterior y los únicos que sufrimos somos los ciudadanos que estamos en el medio, ¿no? Y esta alternativa, esta idea, parece haberle hecho un clic a muchos dirigentes a punto tal de que quizás de partidos antagónicos se están sumando a esta propuesta. Sí, a mí me parece muy interesante porque yo creo que, mira, si hay algo que tiene el gobernador Puyaro y que es algo que también ha planteado el intendente Pablo Hapkin, y nosotros humildemente lo intentamos hacer desde el Consejo, es que, a ver, no importa qué partido político estás afiliado, si vos tenés la camiseta puesta de la ciudad, de la provincia, y querés participar gestionando, y sos capaz, y tenés idea y te querés sumar, genial. Unidos es eso, ¿no? Unidos es eso. Nosotros somos muchos partidos que antes competíamos, que antes no nos poníamos de acuerdo, y que ahora no solamente fuimos a elecciones juntos, sino que gestionamos juntos. Y yo creo que en el caso de Provincias Unidas es un poco eso, la apuesta a decir, tenemos la prioridad y la cabeza y el método y la planificación puesta en nuestras provincias y queremos que le vaya bien. Y eso es lo más importante. Y no hay especulación posible frente a eso. Vos sabés que el otro día en Experiencia Idea en la Bolsa de Comercio lo escuchaba a Puyaro y a Yarlora hablar sobre esto y sobre la contención social que estaban ejerciendo las provincias ante lo que ellos consideran un abandono a nivel nacional. Sí. Bueno, ¿hasta cuándo se podrá soportar eso? Porque en todo aspecto, a nivel nacional, provincial y municipal, está muy en boga el equilibrio fiscal. ¿Hasta dónde se puede sostener sin desacoplar nada? Bueno, vos le diste la tecla. Yo creo que ahí está la enorme diferencia, por ejemplo, entre el gobierno provincial y el nacional. Vos fíjate que el gobierno provincial ha logrado administrar los recursos de manera eficiente sin dejar de cumplir con ninguna de sus obligaciones. Me refiero a las competencias que como provincia tiene: transporte, obra pública, educación, etcétera. Digo, por supuesto con discusiones que todos podrán tener, pero que lo ha hecho de una manera eficiente y ahorrar, digamos, primero, resolviendo la deuda estructural que recibió y generando recursos para poder ocuparse de todo lo que la nación dejó de ocuparse y que le corresponde por ley. Claro. En cambio, Nación lo único que hace es decir, bueno, listo, le dejo de mandar a las provincias porque así voy a lograr el equilibrio fiscal. Eso es, perdón, sinónimo de incapacidad para gobernar, de no tener idea de cómo gestionar. Porque es lo mismo que si yo te digo, bueno, a ver, nosotros estamos endeudados, queremos en casa lograr un equilibrio. Bueno, vamos a hacer una cosa. En vez de darle de comer a los chicos 4 veces al día, le vamos a dar de comer una, porque con eso vamos a poder ahorrar un poquito para saldar la deuda y en todo caso, no sé, comprarnos un auto. No, no es así. O sea, están mal puestas las prioridades y no se cumplen con los deberes de funcionario público. Nadie se le anima, pero cuando vos no cumplís con la ley, cuando vos no tenés un presupuesto que se acomoda a los índices de inflación que tuvieron el primer año, porque digo, lo recondujo, ni siquiera hizo una ley de presupuesto, digo, hay muchas deberes de funcionario público que este gobierno nacional no cumple. No atiende a los gobernadores, a ver si no entendemos. No hay antecedente en la historia de este país que un presidente se crea un monarca
que no tiene que atenderle el teléfono a los gobernadores. Es un delirio. Yo creo que no se va a poder sostener mucho tiempo. Lo digo, yo quiero que este gobierno termine, quiero que le vaya bien, porque si le va bien al país, pero no está haciendo los deberes para que eso suceda. Maribu, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder charlar un ratito con vos. Bueno, el placer es mío. Bueno, hasta aquí la charla entonces con María Eugenia Yumuk, es la presidenta del Consejo de la Ciudad de Rosario. Nosotros nos despedimos de este capítulo de Área de Voces y seguimos con la programación de Área Plus.